comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. La sonrisa se debe por el gusto de tener al frente a Joyce de Ginata los tiempos. Enseguida les recordaré su trayectoria, que no necesita tampoco ser destacada demasiado, puesto que sus logros lo hacen por ella. Les recuerdo nada más que estamos por Facebook y YouTube, también en las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, Canal 15, de Vito TVO y 709, alta definición del mismo canal. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, Canal 9 en Manaví. Solo allá señal abierta. Cuando estaba en Manavisión, Joyce hizo algunos viajes allá. En las dos cableras y en todas las demás, gracias a RTU, nos siguen por DirecTV 177, CNT 12, Extreme TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. En radio, Centros 101.3 FM. En imagen, también para sus plataformas digitales. En Manaví, 89.3 FM, Candela con K. En Riobamba, 89.3 FM, la bonita del centro del país. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Como es jueves, recién desde los jueves, comienza a trabajar Lorena Ochoa. Bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos por un magnífico resumen que hizo Diego Puente de Coavisa respecto a lo principal que había resuelto la Asamblea hace apenas 24 horas. La respuesta del presidente Daniel Noboa fue veloz. En 2 horas notificó a la Asamblea con el veto parcial a la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno. Él insiste en subir el IVA en un rango que va del 12 al 15% y deja discreción del Ejecutivo cuando implementarlo. En una disposición reformatoria dice que el presidente de la República podrá modificar la tarifa general del impuesto al valor agregado, previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas, es decir, del Ministerio de Finanzas. Horas antes, la Asamblea había rechazado el aumento inmediato del IVA al 13% con un incremento gradual de 2 puntos hasta el 2026. El mandatario también se ratifica en la reducción del IVA al 5% en las transferencias locales a los materiales de construcción para dinamizar este sector. Sobre la contribución temporal sobre utilidades de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, se mantiene el texto aprobado por los asambleístas. El impuesto se grava según las utilidades. Menores a $5 millones contribuirán con 5% y mayores a $100 millones con 25%. El mandatario no objetó que el impuesto a la salida de divisas, ISD, pase del 3.5 al 5%. Con la ley se derogan los decretos ejecutivos firmados por el expresidente Guillermo Lasso, que buscaba la disminución paulatina hasta llegar a cero. Noboa no se opuso a la contribución especial temporal de 3.25% sobre las utilidades de las grandes empresas que aprobó la Asamblea. Este arancel estará vigente en 2024 y 2025 y no será sujeto a facilidades de pago. Disculpen ese pequeño desfase de audio ahí al final. La ingeniera Joyce de Ginata es mejor identificada como madre e impulsora principal de la dolarización. Ella es ingeniera comercial de la Universidad de Guayaquil, obtuvo en la de Harvard un grado como Owner Present Management, conferencista nacional e internacional, lideró por años la pequeña industria, una gran manifestación que nunca voy a olvidar, reclamándole al gobierno de Yamil Mahuad, cuando 150,000 personas ponían en las calles de Guayaquil las fuerzas vivas, y es presidenta de la FIE, Asociación de Empresarios de los Países de América, cuya Secretaría General está en Buenos Aires. No ha dejado de hacer opinión, tiene todos los días un programa de 12 a 13 horas en Tropicana, que es ahora RTP, como le llaman, 96.5. Ingeniera, su primera impresión de este paquete de medidas. Pienso que el actual presidente ha recibido un país quebrado y realmente no es mago. Elegimos a un presidente, un millennial, que se pone con la época,
actúa rápidamente y presiona por lo que él cree que es justo. ¿Qué más queremos? Yo creo que estamos exigiendo siempre deme, pero no cómo reestructuramos. Que quieren que de afuera nos den la plata, pero acá el sacrificio de ninguna manera. Eso no puede continuar. ¿Qué opina de que el sacrificio está básicamente sea del sector privado? 15% de IVA, que es un impuesto general, pero que terminarán desplazando el efecto hacia abajo. Bancos, ya sabemos cuánto. Empresas con grandes utilidades también. La posibilidad de el ISD subirlo a 5 puntos otra vez, 5%. Solamente al sector de la construcción se le da un alivio con IVA de 5%. Bueno, uno tiene que, ante una quiebra de una empresa o de un país, tiene que actuar en forma responsable. ¿Eso qué significa? Que tenemos nosotros que pedir también una respuesta al sector público. Es decir, si se está quebrado, muy bien, quitemos el tema de los subsidios de los combustibles, pero quitemos a la mitad de la burocracia, que no es necesaria. Es lo primero que se hace en cualquier parte del mundo. Tenemos que comenzar a actuar aquí, más aún que está un millennial que es responsable en la presidencia. Quitar a la mitad de la burocracia, cuando se le pedía una cosa menos drástica, Guillermo Lasso decía, ¿a quién? ¿A policías? ¿A militares? ¿A médicos? ¿A maestros? Son casi el 90% de los empleados del Estado. ¿Ustedes quieren que nos quedemos sin eso? Pero ese es un cuento que tiene décadas. ¿Quién ha contado a los militares? ¿Cuántas horas trabajan los militares? ¿Cuánto aporta la sociedad civil al cambio del país? ¿Cuánto? ¿Lo hemos contado? No. Lo que hacemos es deme. Y el que va a Carondelet tiene que tratar de parchar en lo que más pueda lo que le han dejado el anterior que estuvo de Papá Noel. Y ya no podemos tener Papá Noel, tenemos que tener constructores. Sin embargo, en esta medida, a los militares, la de seguridad quiero decir, les debemos en buena porción la mejoría que ha habido en seguridad. Ahorita los vamos a apretar. Digamos, yo pienso que los militares son lo máximo, pero hay que reestructurar el cómo, porque los militares sí saben cómo actuar, pero tenemos que tener una que lo pueda hacer, Daniel Noboa, una estructura bien concertada para que se hagan las cosas como se deben hacer y en el momento importante. Tenemos que zafarnos de toda esa cloaca, de todas esas benditas cosas que las vivimos hace 15 años. ¿En un año? Digamos, yo diría que si fuera una persona que no tiene 35 años, diría yo en 20 años. Pero como tenemos a un millennial de 36, yo no creo que sea un año, pero cerca del año sí se pueden hacer cambios radicales. ¿Por qué le tiene tanta fe y la entusiasma tanto en principio cómo ha comenzado Daniel Noboa y lo que está haciendo? Porque cuando uno tiene 35 o 36 años, como lo tiene él, y tiene un concepto bien claro de las cosas, sabe por dónde caminar. Lo que pasa es que los ecuatorianos estamos acostumbrados, deme, pero no se organizan, no ven los defectos, sino que ven el deme, y eso no puede continuar. Este es un país riquísimo, espantosamente hábil, pero resulta que estamos acostumbrados, deme y no dar. Qué mensaje tan extraordinario que de alguien que no es ningún secreto, quizá lo dobla en edad a Daniel Noboa, pero no por eso ha cesado en su capacidad de lucha. Ojalá él y su círculo estén conscientes del valor del mensaje que le acaba de mandar esta mujer. Y ojalá, con el tiempo, porque va a ser difícil, por lo menos para mí lo es también, que ustedes sepan ponderarlo y valorarlo en este programa. Ojalá, porque Joyce de Ginata estaba en actividad con presidentes sumamente jóvenes. Jaime Roldós, 39 años, Yamil Maguad, por ahí, entre los más bisoños, Osvaldo Hurtado, cuando se hizo cargo, también. Y salvo Roldós, por su asesinato, ninguno de los supervivientes, incluyan a Rodrigo Borja, que frisaba a los 50 casi, hicieron en su oportunidad lo que prometieron en circunstancias menos adversas que ahora.
En breve tenemos a dos constitucionalistas más, Rafael Ollarte, después vía Zoom André Benavides, pero antes, al margen del tecnicismo jurídico, ingeniera Joyce de Ginata, la Asamblea debe mañana allanarse al veto del Legislativo, es decir, permitir que el paquete salga tal como salió. Yo diría, ¿cuál es la maña de mañana? Porque la Asamblea, como la vemos muchísimos de la sociedad civil, es de puras mañas. Cambia el que está dirigiéndolo. Pero esto parece como una sinfónica que no tiene verdadera acústica y que toca la música como le da la gana. Y eso no es así. Hay que pensar en el país, en la sociedad civil y la gente que hay que levantarla de pobre a por lo menos a clase media. Si la Asamblea se allana al veto parcial, porque no puede conseguir 92 votos para su propuesta original, el Ejecutivo terminaría recaudando casi el doble de lo que se propuso, cerca de 1.100 millones de dólares por el IVA, por lo de los bancos, 200, 300, por lo del 3.5% por 2 años sobre las utilidades de las grandes empresas, otro tanto, lo que el ICE, vamos por cerca de 1.800 millones, casi hasta 2.000. 1.000 ya tiene, de la medida de la autorretención al principio del año van 3.000. Y si en verdad focaliza subsidios, por lo menos con la gasolina extra, que es lo que querrían hacer, 3.500 millones de dólares. Eso, la ventaja que tiene es que le abre la puerta de los multilaterales. ¿Lo entenderá la gente? Es que tienen que explicárselo. Esto es como cuando uno va a una consulta y la gente no le han explicado nada. Y si usted no explica, no puede tener los resultados apropiados porque va gente ciega, muda, y que lejos de votar como se debe, vota por ignorancia como no se debe. Y esto tiene que cambiar. En esa consulta nos toca ir al mismo médico de siempre, que es el FMI. ¿Resulta inevitable seguir las propuestas de ellos? Pero lo que sí necesita el FMI es ver que en el país la gente está dispuesta a sacrificarse para reparar todos los huecos que han dejado en este país y toda la destrucción que no puede continuar. Mientras eso no lo vea y ve en un país que quiere todo gratis, no lo va a conseguir. Uno de los economistas que la apoyó en su lucha, Carlos Julio Manuel, discrepa con usted en lo del IVA. El problema es que no hay tiempo. El país está agónico. Un enfermo agónico tiene que resolver las cosas en una forma también de otra manera. Lo que propone Carlos Julio, tiempo. Y no hay tiempo. Tenemos que zafarnos de toda esta basura que nos han colocado por décadas. El país necesita formar una clase media fuerte y eso no se puede hacer en muchas cosas que pueden ser lindas, pero que no hay tiempo. Tenemos que sacar al país de esa enfermedad crónica que nos tiene agónicos. A los tiempos converso con Joyce de Ginata, será por eso que me sorprende ahora algo que no recordaba bien, su concreción y desde luego, con el tiempo transcurrido más, su sabiduría, su valentía no debe sorprender. Lorena. El doctor Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de Asobanca, resaltó que las contribuciones de la banca en este año ya superaron los 400 millones de dólares, más allá de los 2.200 millones de dólares que tributaron en el 2023 por conceptos de tasas, intereses y contribuciones. En las últimas 3 semanas, la Asamblea Nacional ha aprobado 2 normas tributarias que tienen relación directa con los bancos. La primera, una eliminación de exención al impuesto a la salida de divisas. Y la otra es la autorretención. Los bancos ya pagábamos desde hace 4 años autorretención, pero su autorretención pasó de 123 millones a 360 millones, dejándole permanentemente recursos al Estado. Estas 2 decisiones tributarias suman algo más de 400 millones. Algo que olvidan los políticos permanentemente es que la banca hace intermediación, genera crédito, profundiza el crédito. $1 menos que la banca puede destinar a crédito es $1 menos que se convierte a su vez en $10 menos en crédito. Por eso, el impacto, Carlos, de una medida como la que se está discutiendo en este mismo momento es el que en dije, la Asamblea, se va a contraer el crédito en 3.000 millones de dólares. Y la gente. ¿Sabe quién se está en ese momento haciéndose así las manos? Los chulqueros. Los chulqueros.
¿Esa es la consecuencia de haber grabado más de lo usual a los banqueros? Pero lo que a mí me sorprende, que en este país vivimos discutiendo, pero no haciendo, cuando lo que tenemos que hacer es dejar de discutir y ese tiempo en que nos pasamos discutiendo, formular reglas que beneficien a todos, no que le quitemos a uno para ponerle al otro y si el otro ha ganado mucho hay que tirarlo abajo porque para eso es el palo encebado. Esto ya no puede seguir. Tenemos que apoyar una economía fuerte, valiente, para que una clase media empuje un futuro verdaderamente cierto en este país que sí es posible. ¿Entraríamos en eso en el próximo gobierno, en ese proceso, ya sea que se reelija Daniel Noboa o gane otro presidente o presidenta? Bueno, yo espero que gane Daniel Noboa, porque eso de andar en parche, 3 aquí, 2 acá, no llegamos a nada. Y lo que tenemos que hacer es una política de Estado que vaya en los tiempos fortaleciendo a la clase media y quitando a más pobres de ese sector y que pasen al otro sector. Esa declaración del médico, porque eso es, Camilo Salinas fue a Televisión Legislativa. Y al final del programa llegamos a lo que usted ha planteado desde el principio, no solo del espacio, sino de su carrera. Que haya eliminación de subsidios, comenzando por focalización, que haya reducción del tamaño del Estado, que existan medidas integrales, que se combata la corrupción. ¿Es el momento de empezar ahora en este gobierno tan convulsionado que requiere mantener el capital político de 80% y más que le ha dado el país, con cuestiones que fácilmente van a hacerle perder esa fuerza? Pero precisamente porque tiene el 80% de credibilidad, digo yo, es que es el momento de hacerlo, porque él es un millennial y el 40% de la población es millennial. Está jugando el futuro de ese sector, que es la mayoría de la población. Por lo tanto, tiene que ser ya. No podemos seguir esperando el momento indicado porque nunca va a llegar. Siempre hay opositores que no lo dejan avanzar al que está en Carondelet, porque no les conviene a ellos, porque es el palo encebado. El que está arriba hay que bajarlo. ¿Por qué? Porque en vez de subir a igualdad de condiciones, permiten que ellos no actúen como deben actuar, porque son mediocres los que jalan. Entonces, esto tiene que cambiar, Carlos. Esto tiene que no tener miedo. Yo comencé de cero. La mayor parte de los ecuatorianos está deseando eso, pero para eso se necesita la voluntad y además la voz de la sociedad civil. Si no hay eso, no hay nada. ¿Qué hacer cuando otro tipo de terroristas salgan a las calles como Leonidas Issa? Pero ¿por qué tenerlo miedo a Leonidas Issa si él quiere hacer de la suya, que se presente pues como candidato? Ya hizo, no es que eso no quiere porque pierde, pero ya hizo de las suyas, convulsionó Quito, casi tira abajo un gobierno, paraliza las carreteras, moviliza a los indígenas. ¿Y dónde está la sociedad civil que se lo impida? ¿Dónde están el 40% de la población que son millennials? ¿Dónde están los que tienen que defender su futuro y no lo del señor Issa? ¿Le respondo? Sí. Ya no hay una Joyce de Ginata que un 11 de abril de 1999, junto con Luis Jana, con Sandro Conglitori, con César Ron, con Orrantia. Crespón Negro. ¿Ah? ¿Se acuerda usted del Claro, Crespón Negro? claro. Salieron a decirle a Maguad, o cambia el gobierno o lo cambiamos. Así es. Bueno, yo pienso que es cuestión de intentarlo. Y con el 40% de jóvenes, yo creo que eso no es tan difícil. Es cuestión de comunicar. Es como cuando nos mandan a una consulta popular y no han explicado de qué se trata y sale con que hay que dejar el petróleo bajo tierra, aunque la población se muera de hambre. Entonces necesitamos capacitar a la población para que sepa cómo le están metiendo la mano en el bolsillo y en su futuro. Si no se hace eso, Carlos, no vamos a salir nunca pretendiendo que nos den de afuera, porque nosotros no somos capaces de explicar y además de dejar en noción de la gente cómo los están eliminando. Qué inspirador ha sido oírla a los tiempos, ingeniera. Y cuando yo hablaba de esa manifestación, esta señora tenía 25 años menos.
¿ya? Frisaba sus 50 y algo más, es decir, el doble de la edad que hoy tienen los millennials. Y salió a romper lanzas y pacíficamente. Lorena. Cuando volvamos, mis 5 preguntas que deben ser respondidas en términos de sí o no para nuestra invitada de esta noche, sus reflexiones finales y el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de esta entrevista señera. Entre otras cosas, a la ingeniera Joyce Higgins de Ginata sobre más IVA y otros impuestos, logros y riesgos. Concluye con el rito habitual que ustedes conocen ya. Lorena. Así es, Carlos. Le recordamos a nuestra invitada que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿Está la dolarización que usted impulsó en peligro? No, ¿El país aguanta algunos errores y cambios de opinión en el presidente por su éxito inicial contra la inseguridad? ¿Sí o no? no, ¿Deben focalizarse todos los subsidios en esta coyuntura de guerra y popularidad del presidente? sí, ¿Le sorprende la tibia reacción de los empresarios con medidas casi confiscatorias? no, ¿Hace bien el empresariado en ser tan comprensivo con el gobierno? ¿Sí o no? sí. Gracias, ingeniera. Ingeniera, que no sea la última. Se ha sido una significativa luego de tanto tiempo y créame que ha valido la pena. Eso lo deben hablar ustedes más que yo. Y lo que esta luchadora ha dicho a lo largo de esta hora debe servir como guía e inspiración para quienes abracen las mismas causas, aunque no sean en las mismas condiciones. Aplicado esto a lo de mañana, ya sabemos cuál sería el resultado más probable, lo he destacado a lo largo del programa, y es posible que no se pueda evitar. Yo diría hasta que es necesario no evitarlo. Dimos batalla hasta donde se pudo por lo mejor, pero no se hizo. Ahora que está, cabe el resto. Es decir, lo que tratamos aquí hace pocos instantes, que el Estado aporte con sus sacrificios. Vera a su manera.